Muy buenos días, Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo que sintonizas esta programación radial. Echa tu pan sobre las aguas. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, pastora junto al pastor Antonio Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Puedes comunicarte desde este momento al teléfono 787-259-1155. Repito, 787-259-1155. Y quisiéramos en este momento ir a la palabra del Señor, porque lo que nos preocupa es que esta palabra, como dice el tema de este programa, echa tu pan sobre las aguas, que esta palabra de fe pueda ser enviada y pueda llegar a tu vida, allá donde tú vives, en el lugar donde te encuentras, ya sea en el hogar de ancianos, en el instituto de juvenil de cárceles, que pueda llegar también a otros países, que pueda llegar a distintos lugares de esta isla y fuera de esta isla. Es como echar una semilla al río, como hacían los agricultores en el tiempo antiguo en el río Nilo de Egipto. Echaban sus semillas en el río y el agua crecida la llevaba a las orillas, convirtiendo esa tierra de las orillas del río Nilo en tierras fértiles, donde luego los agricultores veían las plantas crecer y luego recogían una gran cosecha. Aunque tarde la promesa que te hizo el Señor, aunque tarde la palabra que leíste, que caló tu corazón, palabra de Dios, palabra de las Escrituras, te aseguro que nuestro Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Busca el capítulo 15 del libro de Juan en esta hora. Y yo voy a estar enfatizando el versículo 5, donde Jesús decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este pasaje nos recalca la importancia de estar unidos a Jesús, y no solamente estar unidos a Jesucristo a través de la fe, sino permanecer en Jesús. O sea que nos está hablando de nuestra relación con Jesucristo. Y si tú le diste tu corazón a Jesús y proclamaste con tu boca que Jesucristo es tu dueño, el dueño de tu mente, el dueño de tu corazón, el dueño de tu vida entera, y que estás dispuesto a permanecer en Jesucristo, o sea, obedecer a Jesucristo, seguir sus enseñanzas, tú vas a desarrollar una buena relación que se va a notar, que otros la van a poder ver. Y el contexto de este versículo comienza desde el primer versículo, ¿verdad? De capítulo 15. Y Jesucristo estaba pronto a enfrentar la muerte. La escena más terrible de la historia de la humanidad estaba a punto por ocurrir. El Hijo de Dios estaba a punto de ser asesinado por las manos de los hombres. Así es que Él había venido a salvarnos a todos, y pocos estaban respondiendo en una forma genuina a esta situación. Trágicamente se estaban desarmando. Y te habla la palabra del Señor de una verdad espiritual que todos nosotros debemos de creer y estar convencidos. Jesús es la vid. Jesús es el labrador, es el jardinero.
de nuestras almas. Nosotros somos sus pámpanos. Él es la vid genuina, te dice ese versículo primero. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es lo opuesto al engaño. Él es lo opuesto a lo fraudulento, a la hipocresía, a la simulación. Y quien lo plantó en este mundo fue Dios. Dios es el labrador. Él riega, alimenta la vid. Él es el que se ocupa, cuida y vigila la vid y los pámpanos. Dios es el que poda y limpia, lava y protege la vid y sus pámpanos. Nosotros somos sus pámpanos, sus ramas. Y todos vamos a ser juzgados sobre la base de cómo nos relacionamos con la vid verdadera, que es Jesucristo. Y hay pámpanos o ramas que no son fructíferas. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea que vemos que hay personas que no son fructíferas, que no permanecen unidos a Jesucristo, a la vid verdadera, para poder producir fruto. Y te dice que hay otras personas que sí están unidas y llevan fruto. Unos no son fructíferos y otros son fructíferos. Por lo tanto, esta palabra nos insta a continuar con una relación sincera con Jesucristo. No sigas a Jesús porque otros lo siguen. No sigas a Jesús por tradición. No. Sigue a Jesús porque Él es el que nos da vida. Y vida en abundancia. Él es el que nos permite llevar fruto bueno, o sea, que nuestro carácter sea bueno y se muestre al mundo y que otros deseen ser como nosotros y tener a quien nosotros tenemos. La palabra del Señor nos compara con pámpanos y pámpanos relacionados con la vid. Y hay pámpanos que no son fructíferos y hay pámpanos que son fructíferos. Como te dice ese versículo 2 y 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es que vemos que los pámpanos son manifestaciones de Dios aquí en la tierra. Es la gente cristiana, es la iglesia. Hay algunos que son falsos cristianos y esos serán quitados porque no están unidos a Jesús, no obedecen a Jesús, no dejan que el Espíritu de Cristo se manifieste en ellos para producir buenas obras y que los demás sepan que Jesucristo está vivo. Son falsos creyentes, son los que le hacen realmente daño al Evangelio. Los pámpanos que no dan fruto. Los pámpanos que quizás escucharon a Jesús, escucharon el Evangelio, abrieron sus oídos, quizás pasaron al frente, hicieron profesión, quizás algunos hasta se han bautizado y parecían capaces de dar fruto. Parecían ser pámpanos fructíferos, pero simplemente no dan fruto. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero son falsos. Y son falsos porque no se relacionan lo suficientemente con Cristo. No se nutren de la palabra para traer vida, para dar fruto. No están dispuestos a continuar en la vid, que es Jesús, en su cuerpo. Porque quizás pasan por muchas situaciones en la vida, por tensiones, por tentaciones, por pruebas y se rinden. No quieren continuar. Por eso debemos estar agarrados de la palabra del Señor. Debemos dejar que nuestro Dios nos pode, nos limpie a través de la palabra, como te dice ese versículo 3.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y te insta y te aconseja Jesucristo en este momento tan difícil que tú estás pasando, que quizás estás puesto a prueba, que ya parece que no puedes más, que no puedes resistir más a tantas situaciones difíciles que entristecen tu alma. Hoy el Señor quiere que sigas, que continúes tu relación con Jesús, que continúes unido a Jesucristo a pesar de todo lo que te está pasando. Permanece, obedece, sigue. El versículo 4 te dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra de Dios es la que hace posible que sigas permanentemente unidos al Señor Jesucristo, porque hay gente que escucha la palabra pero se rinde y no son fructíferos. Mira lo que dice Mateo 13, versículo 22, cuando Jesús hizo esta parábola sobre la palabra de su reino. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso te dice Mateo 13, versículo 22. ¿Has escuchado la palabra del Señor, pero no has seguido a Jesús? Líbrate de los afanes de este siglo. Líbrate del engaño de las riquezas, porque las riquezas ahogan la palabra y solamente en tu mente va a estar acumular riquezas en este mundo y no en el cielo. Esas riquezas viene el ladrón, las minan y las hurtan. El orín, el hollín lo corrompe, todo lo que tenemos aquí en la tierra. Por lo tanto, no seas como estos que Jesús señalaba en Mateo 13, 22. ¿Sabes que también Jesús dijo otra parábola en el Lucas 13, 6? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Desde cuándo Jesucristo te salvó? ¿Desde cuándo le diste tu corazón a Jesús? ¿Desde cuándo? Aquí en esta parábola fueron 3 años, pero quizás tú llevas más o llevas menos. Pero yo quiero que entiendas que el Señor viene a buscar fruto de ti, un carácter diferente, distinto. Si tú dices ser cristiano, si tú dices haber aceptado a Jesús, el Señor viene a buscar fruto de tu carácter, de cómo has cambiado tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo ha cambiado ese trato con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo? En el libro de Tito, Pablo decía que habían personas que profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Eran abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No se encontraba una buena obra. Por lo tanto, hoy el Señor te habla de la importancia de la relación con Jesús, de estar unidos a Jesús. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Necesitamos permanecer en Jesús, porque el que en Él no permanece, te dice el versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo van a recoger y lo van a echar en el fuego y arden. Y esto se refiere al infierno. Hay que permanecer en Jesús. Hay que profesar conocer a Dios, manifestando que hubo un cambio en nuestra mente, en nuestro carácter, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él, a través de su Santo Espíritu y su santa palabra, nos santifica, nos limpia, nos coloca aparte. No somos de este mundo. La palabra en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de
de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No podemos apartarnos de Jesús. No podemos apartarnos de su palabra. No podemos ser como hay tantos en el mundo que se dicen ser cristianos y con los hechos lo niegan. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14, nos habla de personas que no dan fruto, de personas que en un momento dado recibieron la palabra, pero quizás la echaron a un lado, se olvidaron de ella, los afanes, el trabajo, las riquezas, todo esto inundó su corazón y ya no hay tiempo para pensar en Jesús y en su palabra. Y dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estas personas van a ser quitadas, no dan fruto, van a ser removidas, sacadas, retiradas. Hay una advertencia severa a cada pámpano en la vid. Las escrituras dicen que viene juicio sobre aquellos que no dan fruto y pecan, aquellos que dicen ser cristianos y dan mal testimonio en los trabajos, hablan palabras obscenas, se ríen de chistes obscenos, adulteran, salen con otras mujeres o hombres que no son sus esposos, fornican siendo novios, yendo a las congregaciones, pero se acuestan y tienen sexo prohibido, porque el sexo es bendito cuando están bajo la bendición matrimonial. Se dicen ser cristianos, pero corren con el mundo, cantan canciones mundanas, hablan y dicen cosas mundanas y obscenas. El Señor nos habla del que tiene relación con Jesús, no hace estas cosas. Por eso te dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay algunos que piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. ¿Cómo voy a pedir contrario a la palabra de Dios? ¿Cómo voy a desear lo que Dios rechaza? ¿Cómo voy a respaldar todo aquello que Dios condena? Por eso, hoy el Señor nos habla de esa relación, nuestra relación con Jesús. Estar unidos como pámpanos, como ramas, permaneciendo en Él y Jesús permaneciendo en nosotros. Entonces es que podemos llevar mucho fruto, porque estamos evitando comportamientos pecaminosos que pueden afectar a toda nuestra salvación. ¿Sabes que un comportamiento pecaminoso ocasiona irnos para el infierno? Es como un edificio que se incendia, la pérdida de todo. Un comportamiento pecaminoso destruye la carne. Y recuerda que el Espíritu anhela tenerte para ser templo, para poder andar en esta tierra. Un comportamiento pecaminoso te destruye. La paga del pecado es muerte. No vamos a escapar del juicio de Dios. Permanece en Jesús. Sé un pámpano fructífero. Llámanos al 787-259-1155. Evita los brotes inútiles, las ramas que tienen mala dirección, las hojas descoloridas. Todo eso va a ser podado. Todo tipo de enfermedad, todo tipo de contaminación
Debemos dejar que la palabra nos limpie nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras pasiones, nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestros motivos para vivir, nuestro servicio, nuestra voluntad. El Señor está dispuesto a podarnos para que demos más fruto. Por eso, cuando falles, ve directamente a Él, arrepiéntete. Ve al trono de la gracia y vas a recibir perdón, misericordia. Dice Mateo 13:8, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Sabes que cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Sabes que hay recompensa para aquellos que permanecen, que moran, que continúan, que se quedan, que residen y descansan en Jesús? ¿Sabes que el Señor dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él? O sea, el que acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y permanece en la cruz, crucificando cada pecado juntamente con Jesús y sepultándolo, Jesús permanece. Él nos ha dado ayuda. Él nos ha dado ayuda, para poder permanecer. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Llámanos al 787-259-1155. Todo aquel que permanece en Jesús, en su palabra, el que tiene controlada su conciencia, su voluntad, sus sentimientos, emociones, inteligencia. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice Primera de Juan 3:6. Hoy el Señor quiere que permanezcas en Dios, para que Dios permanezca en ti. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, dice Primera de Juan 4:13. Por lo tanto, sigue confesando que Jesús es el Hijo de Dios, sigue permaneciendo en Él. Deja que Dios permanezca en ti. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Por lo tanto, no te extravíes. Y si te has extraviado, regresa. Llámanos al 787-259-1155. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Te dice la segunda carta de Juan en el versículo 9. No permitas que te separen de Jesús. No permitas que tus amigos, que ideas de la universidad, que ideas falsas, religiones falsas, profetas falsos, sectas falsas, te aparten de la verdad que está en Jesús. Tu relación está con Jesucristo y solo Jesús te lleva al Padre. No permitas que tu nombre sea borrado del libro de la vida, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Llámanos en este momento al 787-259-1155. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando eres fructífero, la gloria del Señor se manifiesta, como dice el versículo 8 de ese capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay condiciones para ser discípulos, no el que te dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No te dejes confundir, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Por lo tanto, permanece unido. Que tu relación siempre sea con Jesús a través de su palabra y su Santo Espíritu. Permanece, obedece.
Sigue, no te despegues de Jesús para que seas fructífero y tengas una buena relación con Dios y también con tu prójimo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo acudimos a ti, Señor amado. Tú eres el único que puedes hacer que permanezcamos en ti. A través de tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Tu Santo Espíritu nos redarguye cuando hacemos algo malo y nos lleva a arrepentimiento. Tu Santo Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, en esta hora, Señor, te suplico por aquellos que están tibios, por aquellos padres que te han dejado, por aquellos que los afanes, Señor, y las riquezas han apagado la palabra. Yo te pido, Padre, por el pecador. Yo te pido, Señor, por cada vida que ahora mismo tú conoces que no está pegada a ti a través de tu Hijo. Y te pido en el nombre de Jesús que los salves, Señor, que los restaures, Padre amado, que los libertes de todo tipo de esclavitud, que los sanes, Padre amado, o les dé fuerzas para poder continuar hacia adelante, glorificando tu nombre aún en medio de la enfermedad, diciéndole a todo el mundo que tú, Señor, eres su fuerza, que tú eres la vida eterna. Señor, que no tenemos temor, Padre amado, porque estamos unidos a ti. Y, Señor amado, el que está unido a ti permanece y permanece para siempre. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Llámanos al 787-259-1155. Que el Señor te bendiga. Amén.